Entonces, vamos a darle gracias al Señor y a encomendarle este tiempo. Y, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por estar en esta mañana aquí reunidas, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor, por tu misericordia infinita, Padre amado. Gracias por tantas bendiciones que hemos recibido en esta semana, por nuestra vida, por la salud, Señor, por nuestros trabajos, por nuestros hijos, por nuestros esposos. Ayer por ese tiempo tan maravilloso que tuvieron las parejas, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra familia pastoral, Padre amado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que vemos y también por aquellas que no vemos tan claramente o que no comprendemos, Señor. Incluso te damos gracias, Señor, por las adversidades, Señor, porque hemos aprendido, Padre amado, que a través de ellas tú moldeas nuestro carácter, Señor, nos moldeas como al barro, Señor, porque eres ese alfarero perfecto, Señor, y nosotros somos obra en tus manos, Señor. Venimos, Señor, con un corazón arrepentido, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Por favor, límpianos, renuévanos, Señor. Renuévanos a través de tu palabra, Señor. Haznos más blancas que la nieve, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, que a través de tu palabra podamos ser transformadas, Señor, y convencidas, Padre, de que necesitamos cambiar, de que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas, Señor, y que nos abramos, Padre, para que permitamos que tú hagas esa obra que sabemos que vas a hacer de manera perfecta, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Entonces, si recuerdan, quedamos sobre alguna hojita. Sí, una, me punto dos, ¿cierto? Esa la doy. Ya. No, Yuri tiene. Bueno, habíamos quedado en la lección, en el punto número 2, ¿cierto? Lecciones claves. Yo Dios, tú humano. Yo creador, tú criatura. Yo alfarero, tú barro. Y habíamos visto ya el primer punto que era la soberanía de Dios en nuestras vidas y habíamos llenado en la linecita que habíamos puesto en la linecita en blanco. Amén. Somos obra de sus manos. Entonces, quedamos en el punto número 2, ¿cierto? Punto 2. Y vamos a leer, habíamos alcanzado a leer Isaías, leímos Jeremías, ¿cierto? Y terminamos leyendo Isaías 30. Entonces hoy vamos a arrancar en Isaías 30. Y voy a pedirle a alguna hermana que, eh, bueno, no, como ya la habíamos leído la clase pasada, más bien voy a arrancar porque si no el tiempo no nos alcanza. Entonces, Isaías 30, intentemos comprender un poquito el contexto. Vayan de todas maneras a Isaías 30 y vamos a ir siguiendo ahí los versículos. Está por ahí. Ya me perdí. ¿Ya están en Isaías 30? Me ganaron. Listo, ya. Voy a arrancar leyendo del versículo 1 al 5, que creo que no lo leímos la clase pasada. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se aparten para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes,
Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para aprobio. Bueno, recordemos que en la clase pasada mencionamos que este capítulo 30 se escribe en medio de una situación compleja para el pueblo de Israel, ¿cierto? Judá, estaban pasando por, por una conquista del imperio asirio. El imperio asirio había derrotado a todos sus enemigos y al imperio asirio ya le interesaba ir tras Egipto, que era el otro país grande al sur, pero tenían que pasar por Judá. Judá era pequeño y indefenso, ¿sí? No tenían los ejércitos ni la fuerza militar que tenía Egipto. Cuando estamos en medio de una situación tan complicada como esa, sabemos que nos van a atacar, que somos pequeños, que viene un enemigo poderoso, ¿cierto? Que además hemos escuchado y sabemos que ha derrotado a pueblos más grandes que yo, ¿cierto? Que el mío. ¿Qué sentimos? O qué sentirían ustedes? Incertidumbre, miedo, ¿cierto? Desprotección. ¿Qué hizo, qué hizo Judá en según estos versículos? Sintió eso, ¿cierto? Sintió miedo, sintió temor, porque conocían que el imperio asirio iba en avanzada y que nadie los había podido detener. ¿Qué hicieron? ¿De quién buscaron ayuda? ¿Eso leímos? ¿Eso acabamos de leer? Eso no acabamos de leer. Miren lo que dice acá. Para tomar consejo y no de mí, dice. Y no de mí. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. ¿Por qué añadiendo pecado a pecado? Porque ellos ya habíamos leído en el capítulo 29 que también se habían revelado, ¿cierto? Leímos que, ¿recuerdan el versículo con el que tienen ahí en sus hojitas, el 29:16? El 29:16 dice, vuestra perversidad ciertamente será refutada o conocida o confrontada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija aquel que la ha formado no entendió? Esto es porque el pueblo ya había sido rebelde, ¿sí? El pueblo ya le había reclamado al Creador por las cosas que estaba pasando y no se creían obra de sus manos, ¿sí? Y aquí vuelven y es pecado sobre pecado, ¿cierto? Y aquí a quién buscan, se apartan para descender a quién, a Egipto. Van a ir a buscar ayuda de quién, de Egipto, del faraón. ¿Y recuerdan qué le ha pasado al pueblo antes cuando estuvo en Egipto? ¿Cuántos años de esclavitud? 300, 400 años de esclavitud. Y aún así ellos, ¿a quién van a buscar? Parece de verdad una insensatez, ¿cierto? Parece una insensatez que vayan a buscar ayuda de su opresor. Cuando ellos vieron la mano del Salvador que los sacó de la esclavitud, que hizo obras maravillosas, que abrió el mar rojo en dos, y aún así, cuando necesitan ayuda, no se les ocurre buscar consejo en Dios, sino que vuelven a buscar ayuda del opresor. Parece una insensatez, o sea, yo desde todo sentido lo veo como una insensatez, pero ¿y nosotras? El perro vuelve a su vómito. Somos necios. Somos necios. ¿Cuántas veces hemos pasado por adversidades, por dificultades? Porque sé que, que todas hemos pasado. Muchas aquí hemos pedido oración una y otra vez, ¿cierto? Pero ¿cuántas de nosotras hemos sentido que es mejor ir a pedir ayuda al amigo poderoso, al que tiene, es que yo tengo estos contactos, me quedé sin trabajo y entonces en lugar de doblar mis rodillas, no, tengo que ir a buscar a este usted que conoce este contacto, em, con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros hijos. ¿Y cuántas vamos a lo mismo? Lo mismo. Pero estamos tratando de reflexionar en qué áreas de nuestras vidas hemos o estamos haciendo lo mismo. ¿Hay problemas con nuestros hijos? ¿A quién estamos acudiendo por consejo? ¿Al psicólogo? ¿Al amigo de al lado? ¿A quién? ¿Sí?
o esperamos que cambien a la fuerza y que vivan lo que tengan que vivir. Bueno, aquí entre paréntesis, ¿no? Pues dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, pues seguramente sí tendremos que esperar y dejarlos que enfrenten determinadas, porque es lo mismo. Nosotras no podemos ser las salvadoras de nuestros hijos cuando el Señor está buscando que ellos vivan determinada situación para que de pronto busquen de Él. Pero si yo estoy ahí como la salvadora haciendo el papel de Dios donde no me corresponde, ¿cierto? Pues, ¿qué estoy haciendo en la vida de mi hijo? El Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, si yo tengo un niño de 3 años, pues no voy a permitir que tome alguna decisión que esté peligrosa para su vida. Pero yo tengo un hijo de 20 años que va a cumplir 21. Pues no puedo estar solucionándole todos los problemas y no permitiendo que él se enfrente a unas situaciones y viva unas consecuencias que tiene que vivir para que busque realmente el Señor. Entonces es lo mismo, hermano. Entonces, pero nuestra tendencia es esa, ¿no? De resistirnos siempre a la obra del Señor. Sigamos leyendo qué le pasó al pueblo por confiar en Egipto. Veamos los versículos 6 y 7. Dicen, profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le diré, le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos relatan estos dos versículos? ¿No? El pueblo coge hacia Egipto, ¿cierto? Y aquí dice la profecía del Negev, dice que está pasando por una tierra desértica donde hay muchos peligros, ¿cierto? Dice, donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. La serpiente que vuela era una especie de dragón, ¿sí? En la mitología, y era una serpiente que, pues que no, como que no hacía nada. Entonces es miedosa, ¿cierto? Así como Egipto, es lo que quiere, solo asustaba, pero no iba a hacer nada más. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo, esa es Egipto, esa que los va a asustar, pero que no va a hacer nada por ustedes, ¿cierto? Entonces, y llevaban para pagar por su protección, dice que llevaban riquezas sobre sus asnos y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les sería de provecho. Y llevaban todo, le iban a ofrecer todo lo que tenían, todas sus riquezas para, para que Egipto los protegiera. Y el Señor les dice, por ahí no, en vano están. Ah, sí. Así es, ¿cierto? Entonces, ahora sí llegamos al versículo 8 que fue donde el que nos corresponde en la clase. Entonces, después de que vimos todo ese contexto, porque a veces es importante entender el contexto, ahora sí vamos al versículo 8. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Le está diciendo aquí en el Señor a Isaías, ¿cierto? Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Hasta cuándo va a quedar escrito lo que vamos a leer? ¿Y por qué creen que tenía que quedar escrito para siempre? ¿Cierto? Porque nos está también hablando a nosotras en esta mañana. Y el Señor quiere eso, quiere que entendamos la rebeldía del pueblo de Egipto, que entendamos cómo se comportó el pueblo de Egipto y que no, y que fue en vano todo lo que hizo y a dónde fue a buscar protección, para que nosotras de verdad no nos volvamos a equivocar como lo hizo el pueblo de Judá, perdón, para que nosotros no nos equivoquemos como él. Por eso pidió que estuvieras buscar al Señor. Amén. Que no vayamos a hacer, que no repitamos lo mismo que él. Además lo escribe porque se sabe cuál es el corazón de los hombres y sabe que seguramente esa va a ser nuestra debilidad y vamos a actuar de esa forma. Y él nos dice, miren, no lo hagan porque esto pasó. Dice, ¿por qué? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír.
la ley de Jehová, que dijeron a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, de signos cosas halagüeñas, profetizar mentira. La gente tiende a rechazar la autoridad de Dios, ¿cierto? La gente, por su naturaleza, tiende a querer escuchar cosas que, que le agraden, ¿cierto? Que endulcen el oído, que estén de acuerdo con lo que yo pienso. Eso es claro, ¿sí? Porque ¿qué quiero? Yo quiero siempre hacer mi voluntad, ¿sí? Y yo quiero que alguien confirme que mi voluntad está bien. Exacto. ¿Sí? Pero cuando yo vengo y me confronto con la palabra y sé que mi voluntad no es esa, pues no quiero que alguien me confronte con la palabra del Señor, que es la voluntad del Señor. ¿Sí? Y así somos nosotras, así como ese pueblo endurecido, como ese pueblo duro de corazón que había vivido y había salido, había experimentado las maravillas del Señor que los sacó de la esclavitud de Egipto y querían volver a esa esclavitud, estaban volviendo a esa esclavitud. ¿Sí? Entonces, nosotras no podemos seguir prefiriendo nuestro camino. Y nosotras como mujeres somos muy dadas a eso. Nosotras creemos que no necesitamos en muchas cosas la ayuda del Señor y que las podemos solucionar y que no tenemos que estar en dependencia del Señor porque no, eso yo lo puedo manejar. ¿Sí? Para esto no le voy a pedir ayuda a Dios porque esto eh, yo lo manejo, yo sé cómo hacerlo. Yo sé que si hablo con este, con esta, con esto, con esto, si hago esto, yo lo voy a solucionar. ¿Para qué doblo rodillas por eso? Pero no, hermanos, eso no es lo que nos está diciendo en esta mañana el Señor. La rebelión trae consecuencias, ¿sí? Si el barro se endurece, entonces, antes de que el alfarero termine su obra, se vuelve inútil. Si nosotras no nos dejamos moldear por el Señor y dejamos que nuestro corazón se endurezca, nos vamos a volver inútiles. ¿Sí? Y aunque estemos aquí sentadas en esta mañana y sigamos viviendo domingo tras domingo, no vamos a ver el fruto en nuestras vidas. No va a haber fruto porque ya somos barro inútil, ya no se pudo hacer nada con nosotros. Pero bueno, no, vamos a ver que hay esperanza y lo vamos a seguir leyendo en los siguientes versículos. Amén, amén, porque tenemos un Dios que es todopoderoso y es un Dios que no cambia, ¿cierto? Pero que en medio de de su soberanía, ¿sí? En su soberanía Él es un Dios misericordioso y un Dios de amor. Es un Dios que nos da advertencias, nos lo ha escrito, nos lo dejó escrito en la Biblia, nos dice cómo nos tenemos que comportar y nos advierte, pero que sabe que tenemos un corazón, que somos débiles, tenemos una naturaleza débil, que podemos volver a caer. Y Él, si nosotras estamos dispuestas y nos arrepentimos, Él, en su amor infinito, es capaz de volvernos a crear desde cero, desde el inicio. Él vuelve, nos va a doler, como ya lo hemos visto, sí, vamos a tener situaciones donde va a ser difícil entregarnos y dejarnos y soltarnos a la voluntad del Señor y dejar que Él haga su obra, pero que si nosotras permitimos que eso pase, Él va a hacer su obra, no importa que ya hayamos sido rebeldes y y lo hayamos rechazado. Esa es la manera de vencer la rebeldía y ser transformados. Eh, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de verdad eh, dejamos que Dios haga su obra y cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Debemos tomar la decisión de obedecer su palabra. Es eso, solo eso. Si nosotras confiamos en el Señor, no tenemos por qué hacer lo que vimos en Isaías 29:16, ¿cierto? Que le cuestionan a su creador. Y eso es lo que hacemos cuando tomamos nuestras propias decisiones, aunque no lo digamos en palabras y le estemos diciendo, Señor, yo no soy obra de tus manos, o por qué me creaste de esta manera, no. Pero de todas maneras, cuando yo obro de acuerdo a mi voluntad, a lo que a mí me parece, estoy haciendo exactamente lo que dice Isaías 29:16. Estoy cuestionando a mi creador, a quien me hizo. Pero hay una manera.
y es dejar de cuestionarlo, es someterme totalmente a su voluntad, es creer que de verdad lo que está aquí, aunque yo no lo entienda, lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque creo ciegamente y firmemente en que Dios va a hacer una obra perfecta. Dios va a obrar y va a sacar de mí lo que Él, para lo que Él me creó, el propósito para el cual Él me creó. Hay un propósito y seguramente aquí no estamos dando todavía el 100%, el 200% de lo que el Señor, para lo cual el Señor nos hizo. Muchas que estamos sentadas aquí, seguramente el Señor tiene grandes propósitos para que estén trabajando en su obra, pero aún no le hemos permitido al Señor que nos termine de moldear, que termine de formar esa vasija para que se cumpla el propósito perfecto y la voluntad del Señor. Entonces, ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos. ¿Y cuál es la manera entonces de vencer esa rebeldía? La obediencia, ¿cierto? La obediencia a su palabra, ¿cierto? Aceptar que la voluntad del Señor siempre, siempre es mejor que la nuestra, exactamente. Muy bien. Entonces, amén. Veamos, leamos el versículo 10 y veamos cómo las personas son, eh, tendemos a rechazar siempre la autoridad del Señor. Dice, bueno, ya habíamos leído el 10, el 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Qué increíble, ¿no? Lo que le estaba pidiendo el pueblo. ¿Qué le estaba pidiendo? Ya estamos cansados de escuchar del Santo de Israel. Ya no me hable más de eso. Increíble. Eso es lo que le estaban diciendo, dejad el camino. O sea, no sigas el camino, no sigas la voluntad del Señor y deje de hablar tanto del Santo de Israel. Impresionante, pero eso fue lo que le pidió al pueblo. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así. ¿Qué respondió el Señor? Porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose a una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar la autoridad de Dios? ¿Cierto? Caos, caos en nuestras vidas, caos en nuestras vidas, desesperanza, angustia, ¿sí? Tristeza, nada nos resulta bien, una enfermedad, pero una enfermedad que trae además desesperación, ¿cierto? Tristeza profunda, depresión y otras consecuencias a partir de esas, ¿cierto? Así es. ¿Por qué? Porque Dios advierte que su desobediencia traerá destrucción a nuestras vidas, hermanas. Entonces, como un muro que se derrumba de repente, dice aquí, ignorar entonces la autoridad del Señor es muy peligroso. Dale. Durísimo, durísimo. ¿Cuál es la versión? Nueva traducción viviente. Sí, muy claro, creo. Y muy fuerte, creo que nos toca el corazón a cada una de nosotros. Entonces, las consecuencias de rechazar la autoridad del Señor son terribles. Nos va a volver añicos, dice ahí, ¿no? Añicos. Impresionante. Pero, ¿qué es lo maravilloso del Señor? Leamos el versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? O sea, pareciera tan fácil obedecer al Señor y dejarnos controlar por Él, pero yo no sé por qué eh, somos tan rebeldes. ¿Por
Amén, amén. ¿Qué es lo que no nos deja volver a, sabiendo que el Señor nos dice que descansen y reposen, entonces yo los voy a salvar, es decir, confíen en mí? ¿Qué hace que no podamos descansar y reposar y esperar que el Señor nos salve? Nuestro orgullo, ¿cierto? Nuestra soberbia, el pensar que yo puedo hacer las cosas por mí mismo y mejor que Dios, que me creó, que me hizo, que me formó. Es, parece toda una insensatez si uno lo ve aquí, lo leemos en esta mañana y lo analizamos y lo meditamos, parece que somos insensatos. Pero cuando se nos presentan las situaciones de la vida, como que se nos olvida, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a alguna situación, como que en ese momento, ¿por qué? Porque no estamos meditando en la palabra del Señor todo el tiempo. La palabra de Dios no está en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la razón por la cual cuando vienen las circunstancias, esto se queda en la clase del domingo de la mañana en la escuela de damas y se nos olvidó que esto es lo que nos está diciendo el Señor, porque no lo estoy diciendo yo, es la palabra del Señor. ¿Sí? Pero necesitamos meditar en ella y memorizarla y guardarla. Así cuando se nos presenten las situaciones, pues rápidamente esa palabra va a venir a mi mente. Pero si yo no la medito, pues la voy a olvidar. La voy a olvidar y entonces no voy a tener herramientas para enfrentarme a las adversidades y a las situaciones y voy a terminar haciéndome añicos, porque esa es la consecuencia de mi rebeldía. Claro, me están moldeando, me están cambiando de forma. Necesariamente hay un dolor, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres se someten a cirugías para verse más hermosas? Y eso no es fácil, o sea, pasan por un proceso complejo, doloroso y se aguantan todo eso eh, por verse físicamente más lindas, ¿cierto? Eh, no sé, no juzgo eso, pero pues evidentemente para que esa belleza interior también florezca en nuestra vida, va a haber un proceso doloroso. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que saber que ahí va a haber dolor, ¿sí? Porque el Señor está cambiándome, me está transformando. Así es. Amén. Bueno, vamos a terminar. Yo creo que sí vamos a alcanzar de analizar Isaías 30. Entonces, ¿qué nos enseña? Sigamos acá, el versículo 18. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Qué amor tan grande, ¿cierto? Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Increíble, ¿no? Después de tanta rebeldía del pueblo, de todo lo que hicieron en contra de su creador, de su hacedor, que pidieron que ya no le hablaran más a Isaías, que ya no les hablara más de él, del Santo de Israel, el Señor les dice, esperaré, Él esperará por nosotros para tener ¿qué? Piedad y misericordia. Y los que confían. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cómo dice la versión que tú tienes ahí, Yoli? Amén. Benditos somos los que esperamos la ayuda del Señor. Entonces, miren que cuando el Señor promete que si no cumplimos su autoridad, ¿cierto? Si nos rebelamos, va a haber destrucción, va a haber caos en nuestras vidas. Van a haber consecuencias y las tenemos que asumir. Pero también nos promete que si reconocemos que lo necesitamos, que si acudimos a Él, en lugar de ir a acudir al mundo, porque al final ahí Egipto representa el mundo,
¿sí? El pueblo de Judá fue a buscar ayuda del mundo. Si nosotras dejamos de hacer eso, dejamos de ir al mundo a buscar ayuda y de verdad venimos a Él a pedirle ayuda y dependemos de Él y confiamos y esperamos pacientemente y en reposo. Es que no hay necesidad de que hagamos nada. El Señor nos dice, quédense quietos, esperen que yo estoy obrando, no se afanen, ¿sí? Esperen, tranquilos, no corran, no vayan por el desierto buscando al león y a la leona, a la serpiente, ¿cierto? El Señor dice, y a la víbora, quédense quietos, dice el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Él si hacemos eso? ¿Qué nos promete? Nos va a restaurar, ¿cierto? Va a transformar nuestras vidas, promete restauración. Entonces, el Señor nos va a mostrar su amor. Entonces, miremos el versículo, para finalizar, versículos 20, bueno, leamos 19 hasta el 21. Dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Y no echéis la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿qué nos promete el Señor? Que si aceptamos, si estamos en calma, el Señor nos va a mandar guía, nos va a mandar protección, nos va a mandar dirección, nos va a decir por aquí es el camino, lo vamos a poder escuchar, dice que Él va a responder nuestros clamores y que Él nos va, que vamos a poder escuchar. Cuando nosotras oramos al Señor porque tenemos una situación difícil o una angustia y a veces no sabemos qué hacer, ¿cierto? Definitivamente tenemos que seguir buscando a través de su palabra qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y cuando encontremos eso, ustedes van a sentir descanso hasta el fin del mundo. Y vamos a sentir paz con todas nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones avaladas por el Señor, va a haber paz. Ustedes van a sentir esa paz en su corazón, de que por ahí es el camino. Pero si ustedes lo toman de afán, sin tener ese tiempo para escuchar al Señor, para escuchar su voz, que les va a hablar a través del tiempo de oración y a través de su palabra, no van a escuchar, no van a sentir ni paz ni no, porque no van a tener tiempo ni para meditar si están sintiendo paz o no, pero desafortunadamente van a vivir las consecuencias de una mala decisión, ¿sí? Porque eso es lo que nos pasa y nosotras somos muy aceleradas y ese es un pecado que yo tengo, yo soy muy acelerada en muchas cosas. Eh, a veces esas son mis peleas con mi hijo porque a mí me rinde mucho hacer muchas cosas y a mi hijo no. Entonces, él me dice, pero no me puedes mandar a hacer tantas cosas al tiempo. Le digo, pero es que yo ya hice cuatro y usted no ha hecho una, ¿sí? Pero es eso, no tomamos las cosas, estamos muy acostumbradas a que hacer todo, a correr y a correr y a correr y a correr y a correr, exacto. Pero no, el Señor nos manda a tener quietud, a esperar pacientemente, pacientemente, exacto. Entonces el Señor dice que cuando lo obedecemos, Dios nos va a dar esa guía y nos va a dar protección. Aunque pasemos por pruebas, dice, Él será nuestro maestro y nos mostrará el camino correcto, diciéndonos, este es el camino, andad por él. Tengan la seguridad de que así va a ser. Y también lo he experimentado, como he experimentado consecuencias por mis decisiones incorrectas, he experimentado paz cuando he escuchado al Señor, te los puedo decir. Y por eso hoy les digo de verdad, sé ya como que también el Señor el Espíritu Santo te va dando discernimiento. Y he tenido que enfrentar consecuencias y decirle, Señor, perdóname porque no te escuché, no te busqué, hice las cosas de afán, de acuerdo a lo que yo pensaba, a mi manera de ver las cosas, y he tenido que vivir las consecuencias y afrontarlas. O sea, ahí ya no hay nada más que hacer. Pero el Señor es tan maravilloso que me ha ayudado a arreglar esas consecuencias y me ha dado paz en esas nuevas decisiones. Entonces, de verdad, hermanas, esa es el mensaje de esta mañana. Esa es la manera en que podemos transformarnos. Dejemos de obrar en rebeldía. Dejemos de obrar pensando que somos
autosuficientes, de que es que somos, sí, todas son aquí muy inteligentes gracias al Señor. El Señor les ha dado esa inteligencia. De verdad que las damas de esta iglesia son maravillosas, son prestas a servir, son ágiles, son hermosas, pero todo eso nos lo ha dado el Señor, reconozcámoslo, ¿sí? Y aceptemos su voluntad y dejemos de actuar sin depender de Él y sin preguntarle antes de ir a hacer a tomar cualquier decisión. Antes de tomar cualquier decisión, la que sea, primero doblemos rodillas y hablemos con Él y que esperemos que Él nos hable a través de su palabra. Entonces, en ese segundo punto, donde nuestra tendencia es a resistir de su obra, van a colocar la decisión que vamos a tomar en esta mañana. La decisión que vamos a tomar en esta mañana es, yo me rindo ante Dios. Yo me rindo ante Dios y permito que Él moldee mi vida. Van a anotarlo ahí, en la rayita que está ahí, se lo van a llevar y lo van a meditar toda la semana. Yo me rindo ante Dios. Ya no más tomar decisiones a mi manera, ya no más pensar que yo puedo, que soy autosuficiente. Puede que sí, hermanas, pero ¿para qué tomamos una decisión sabiendo que Dios quiere ayudarnos y que nos va a ayudar a tomar una mucho mejor decisión? ¿Sí? Entonces no sigamos pensando que nuestras decisiones ya son mejores que las de Él. No podemos. Él es nuestro creador y nos conoce mejor que nosotras mismas. Bueno, y creo que nos toca dejar ahí y nos tocaría esperar al punto 3 la próxima clase, Romanos 9 20 21. Entonces, eh, que alguien nos cuente un resumen de la clase de esta mañana. ¿Qué concluir? ¿Qué podemos concluir de haber leído Isaías 30? Amén. Muy bien. Hay una tareita, ay, a propósito. Ustedes se dan cuenta que hay una tareita de aplicación en el punto 3 en sus hojitas. Les voy a pedir que trabajen esa tarea en su casa, cada una, la aplicación, para que podamos compartir y meditar en grupo la próxima sesión. ¿Sí? El punto 3. El punto 3. Hay unas preguntas. Les voy a pedir que cada una medite en esos puntos en su casa, que busquen la palabra del Señor, que respondan con la palabra del Señor y que podamos compartir juntas la próxima clase de nuestras reflexiones. Sí, el punto 3 donde dice aplicación, discusión en grupo. Entonces hay unas preguntas. ¿Sí? Trabajemos esas preguntas esta semana de manera individual y las compartimos de manera general como una discusión de grupo para que todas podamos sacar provecho de esta clase, de esta aplicación. Entonces, voy a pedirle a alguna de mis hermanas que venga aquí en esta mañana, que nos ayude a cerrar el tiempo en oración. Vale. Bueno, Vale nos va a ayudar a terminar este tiempo en oración y en las manos del Señor. Buenos días. Podemos cerrar los ojos, por favor, y vamos a orar. Papito Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por permitirnos llegar a esta tu casa, Señor Dios mío, a poder alimentar nuestro espíritu, Señor, nuestro conocimiento en ti. Te agradecemos mucho, Señor, porque tú nos hablas al corazón de cada una, las que estamos aquí. Necesitamos de tu palabra, necesitamos depender 100% de ti, Señor. Te rogamos, Señor Dios mío, que estas palabras, Señor Dios mío, que tú nos indicaste a nosotros a través de Jenny, queden en nuestro corazón y las podamos eh, llevar a cabo, Señor, en toda esta semana y pues en toda nuestra vida, Señor Jesús. Permítenos cada día ser más como tú, moldearnos a tu forma, Señor Dios mío, que como decía Jenny, aunque duele, es necesario y es un dolor más suave del que tendríamos si desobedecemos tu palabra, Señor. El resto de mañana y tarde la dejamos en tus manos, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones para transformar nuestra vida.
En el nombre de Jesús, amén.